El ser bajo la luz de la luna. El ser bajo la luz de la luna es un relato basado en la carta de Lovecraft que le escribió a Donald Wandrei el 24 de noviembre de 1927. La historia gira en torno a la descripción que hace Lovecraft de su sueño, a la cual fue escrita por J. Chapman Misk y publicada en el número de enero de 1941 de la revista Bizarre. Carta a Donald Wandrei. En ocasiones mis sueños se aproximan en su naturaleza a lo fantástico y por lo tanto carecen de coherencia. Cierta escena se ha quedado especialmente grabada en mi recuerdo. Era una ciénaga fangosa, fétida y colmada de juncos bajo un gris cielo otoñal, y un acantilado escabroso de roca recubierta de líquenes que se elevaba al norte. Impelido por cierta y cruzada oscuridad, ascendí una grieta o fisura de ese precipicio sobresaliente, y mientras lo hacía, vi las negras bocas de muchas madrigueras aterradoras que se extendían en ambos muros hacia las profundidades del páramo rocoso. En varios puntos, el paisaje se techaba al estrangularse las partes superiores de la angosta fisura. Esas zonas eran sumamente oscuras e impedían la percepción de dichas madrigueras, si es que ahí, para empezar, las había. En uno de esos espacios oscuros me hice consciente de un arranque particular de temor, como si una emanación incorpórea y sutil, proveniente del abismo, estuviera devorando mi espíritu. Pero la oscuridad era tal que no me permitía percibir la fuente de mi alarma. A la larga, emergí en una planicie de roca musgosa y tierra frugal, iluminada tan solo por la tenue luz de la luna que había reemplazado el extinto orbe de la mañana. Examiné los alrededores con la mirada y no encontré al ser vivo alguno, pero percibí una agitación peculiar a lo lejos, entre los juncos susurrantes del pestilente pantano que había dejado atrás hacía poco. Después de recorrer cierta distancia, me topé con las oxidadas vías de un tranvía, así como con los postes carcomidos por gusanos que aún sostenían el cableado caído y flojo del trole. Al seguir esa línea, encontré en las cercanías un coche amarillo con el vestíbulo frontal que ostentaba el número 1852, del tipo de doble vagón que era común entre los años 1900 y 1910. Estaba desocupado, pero evidentemente listo para arrancar. El trole estaba sido claveado y el freno de aire pulsaba cada tanto en el suelo. Lo abordé y busqué en vano el interruptor de la luz, pero entonces noté la falta de la palanca de mano, lo que implicaba la breve ausencia del maquinista. Entonces me senté a mitad de uno de los asientos transversales para esperar a la llegada de la tripulación y el arranque del vehículo. De repente, escuché un chasquido a mi izquierda, entre la maleza escasa, y vi las oscuras siluetas de un par de hombres que se echaban bajo la luz de la luna. Traían puestos gorros de la compañía ferroviaria, y no me quedó duda de que eran el conductor y el maquinista. Luego, uno de ellos olisqueó con singular brusquedad y levantó el rostro para aullarle a la luna. El otro se dejó caer en cuatro patas para correr hacia el coche. Me levanté de un brinco y escapé como enajenado de ese coche, atravesando incontables leguas de llanura hasta que el agotamiento me despertó. Lo hice no porque el conductor se hubiera puesto en cuatro patas, sino porque el rostro del maquinista no era más que un cono blanco que se encogía hasta formar un tentáculo rojo como la sangre.
Morgan no es un hombre de letras. De hecho, es incapaz de expresarse en inglés con grado alguno de coherencia. Eso es lo que me hace reflexionar sobre las palabras que escribió, aunque otros se han reído de él. Morgan no estaba solo la noche en la que ocurrió. De repente lo arrebató un impulso inconquistable de escribir y con un bolígrafo en mano anotó lo siguiente: me llamo Howard Philip Lovecraft. Vivo en el número 66 del College Street, en Providence, Rhode Island. El 24 de noviembre de 1927. Pues ya no sé ni en qué año estamos. Me quedé dormido y soñé. Y desde entonces soy incapaz de despertar. Mi sueño comenzó en una ciénaga fétida y colmada de juncos bajo un gris cielo otoñal, en donde un acantilado escabroso de roca recubierta de líquenes negros se eleva al norte. Impelido por cruzadas y oscuras pensamientos y deseos, ascendí por las grietas o fisuras de este precipicio sobresaliente, y mientras lo hacía vi las negras bocas de muchas madrigueras aterradoras que se extendían en ambos muros hacia las profundidades del páramo rocoso. En varios puntos el paisaje se techaba al estrangularse las partes superiores de la angosta fisura. Esas zonas eran sumamente oscuras e impedían la percepción de dichas madrigueras, si es que ahí, para empezar, había alguna. En uno de esos oscuros momentos me hice consciente de un arranque particular de temor, como si una emanación incorpórea y sutil proveniente del abismo me estuviera devorando el espíritu. Pero la oscuridad era tal que no me percibía. No era capaz de percibir lo que causaba en mí la alarma. No sé en qué palabras ponerlo. A la larga emergí en una planicie de roca musgosa y tierra frugal, iluminada tan solo por la tenue luz de una luna moribunda que ya había reemplazado el extinto orbe de la mañana. Examiné alrededor con la mirada y no encontré ser vivo alguno, pero percibí una agitación particular a lo lejos, entre los juncos susurrantes del pestilente pantano que había dejado atrás hacía poco. Después de recorrer cierta distancia, me topé con las oxidadas vías de un tranvía, así como los postes podridos y carcomidos de gusanos que aún sostenían el cableado caído y flojo del trolebús. Al seguir esa línea, encontré en las cercanías uno de los coches amarillos con el vestíbulo frontal que ostentaba el número 1852. En ese momento de enajenación y confusión, pude identificar que se trataba de uno de los modelos que habían producido entre los años 1900 y 1910. Estaba desocupado, pero evidentemente estaba listo para arrancar. Así, el coche estaba asido del cableado y el freno de aire pulsaba cada tanto bajo el suelo. Abordé el vehículo y busqué en vano el interruptor de la luz. Pero entonces noté la falta de la palanca de mano. Eso quería decir que el maquinista no debía estar muy lejos. Confuso, sudado, adolorido, me senté a la mitad de uno de los asientos transversales para esperar a la llegada de la tripulación y el arranque próximo del vehículo. De repente escuché un chasquido a mi izquierda, entre la maleza escasa, y vi dos oscuras siluetas que se echaban bajo la luz de aquella luna moribunda, gibosa,
mal. Tenían los gorros puestos de esa compañía ferroviaria, y no me quedó la duda de que eran el conductor y el maquinista. Sin embargo, uno de ellos olisqueó con cierta brusquedad el aire y levantó el rostro para aullarle a la luna. El otro se dejó caer en cuatro patas para correr hacia el coche. El terror me sobrevino. Me levanté de un brinco y escapé como enajenado del coche, atravesando incontables leguas de llanura hasta que el agotamiento me obligó a despertar. Pero no desperté. Tan solo paré y caí noqueado. En ese momento de confusión, apenas podía ver lo que era luz y oscuridad. Y sin embargo, puesto en trémulas palabras de la carta, corrí, no porque el maquinista hubiera puesto en cuatro patas a correr. No, en absoluto que no. El rostro del conductor no era más que un cono blanco que se encogía hasta tomar forma de un tentáculo rojo, como si estuviera cubierto de sangre. Entonces desperté. Estaba consciente de que tan solo había sido un sueño, pero la conciencia de ello no era para nada grata. Sin embargo, desde aquella noche espeluznante, no hago nada más que orar por despertar, porque no sé si estoy dormido o despierto, no sé si estoy vivo o muerto. Mis plegarias obviamente no han sido escuchadas. En vez de esto, me he convertido en un habitante de este terrible mundo onírico. Esa primera noche dio paso al alba, y yo deambulé sin destino por los solitarios terrenos pantanosos. Al seguir caminando, el vapor me agotaba. Sentía pronto el golpe de agotamiento, y sin embargo debía continuar. Al llegar la noche, seguía deambulando con la esperanza de despertar. Pero de pronto me abría camino entre la maleza y vi de frente aquel ser con rostro cónico. Este levantó el rostro y bajo la caudalosa luz de la luna gibosa aulló de forma extraña que apenas puedo poner en palabras. Cada día, cada noche, se repite lo mismo. La noche me lleva a aquel lugar tan terroroso, tan horrible. He intentado no moverme cuando anochece, pero debo caminar entre dormido y despierto. Pues siempre me despierto al frente de ese ser terroroso, de ese ser aterrador que aúlla la luna. Así que me doy media vuelta y huyo como enajenado. Dios mío, ¿cuándo voy a despertar? Eso fue lo que Morgan escribió. Personalmente iría al número 66 de College Street en Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar ahí una vez llegue.